Bienvenido al video número 54 del curso de AutoCAD. En este video vamos a aprender a utilizar el comando unión y vamos a ver también la diferencia que hay entre cada una de estas vistas o la posición de la UCS de cada una de estas vistas con respecto a las vistas isométricas o a las vistas que vemos ya en tercera dimensión. Para eso entonces vamos a venir a la vista top. Primero vamos a hacer clic en top. Una vez hago clic en top, pues regreso a la vista en planta. Luego voy a hacer clic en isometric, en SW isometric. Regreso a la vista ya en alzado o en isométrica. Aquí vemos ya nuestro proyecto como viene dibujándose o como lo venimos dibujando. Aquí tenemos la cuchilla o forma inclinada de la cubierta que acabamos de crear en el video anterior. Puedo de una vez revisar si este volumen me sirve para algo más. Puedo copiarlo en este siguiente muro. En los demás ya no, porque la forma ya es mucho mayor ahí. Ya viene la cubierta completa, entonces, pero sí me sirve para este muro. Entonces puedo copiarlo, decirle copy. Puedo utilizar los comandos de edición de 2 dimensiones también para 3 dimensiones sin ningún problema. Puedo copiar este volumen, avanzo con el botón derecho del ratón. Él me dice especifique el punto base de desplazamiento, pues tengo que copiar una referencia en este caso, o hacer clic en una referencia. Hago clic ahí y luego me dice hasta dónde lo va a llevar, entonces lo voy a llevar hasta acá. Hago clic ahí y obtengo ese otro muro para conformar ya totalmente ese cuarto que se llama ropas o cuarto de ropas, ya con la forma de la cubierta que deben llevar ambos muros. Una vez lo copio, salgo de la orden con enter y ya tengo, digamos, una sección o una parte de nuestro proyecto dibujado en 3 dimensiones. La primera parte la hicimos con el comando extrude, la segunda parte la hicimos con el comando polysolid, luego utilizamos también el comando polysolid para crear este y le dimos un slice, es decir, aprendimos un nuevo comando y luego a partir de este hicimos una copia que es esta. Estos son todos volúmenes independientes, yo los puedo volver un solo volumen. ¿Cómo lo hago? Simplemente voy al comando unión que se encuentra aquí en la barra de modelado. Es el primer comando después de los comandos de modelado, es decir, después del último, que es loft. Encontramos el comando unión. Haga clic en unión. Una vez hace clic en unión, él le va a decir selecciona objetos. Entonces vamos a seleccionar cada uno de los objetos que vamos a unir. En este caso, todos los volúmenes que hemos dibujado. Primero voy a seleccionar el que creamos con extrude. La selección puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser en orden. Puede seleccionar primero cualquiera y también adicionalmente de eso puede hacerlo de las mismas formas o tipos de selección que hemos visto, que es uno a uno como en este caso, o a través de ventanas. Una vez ya selecciona el primero, él me va a decir, me sigue diciendo selecciona objetos, entonces ahora voy a seleccionar el otro, que fue el que creamos con polysolid. Luego selecciono el otro, entonces voy a seleccionar el volumen haciendo clic sobre cada uno que nos daba la forma de la cubierta y ahora el que acabamos de crear. Una vez ya lo selecciono todo, simplemente le doy enter con el botón derecho del ratón o enter con el teclado y obtenemos de forma inmediata la unión de todos esos volúmenes. Es decir, que si se acerca va a notar cómo ahora es un solo sólido o una sola entidad ya con toda la forma que nosotros hemos creado. Puede venir incluso, si quiere, aquí le puede dar un hide, si quiere le puede dar un hide y darle enter para que ya vea cómo se está viendo nuestro dibujo en 3 dimensiones. Ya la forma, nuestro proyecto, ya se le empieza a ver la forma. Puede regenerar y también puede venir a la vista, digamos, back, que era con la que comenzamos este video. Hace clic en back, que es donde podemos ver ya cómo se ve la vista que representa ese acceso al sector de ropas. Aquí le puede dar un hide nuevamente, es decir, aquí en la línea de órdenes puede escribir hide y darle enter. Y una vez le da hide y le da enter, va a notar que ya no se ve la separación que existía entre esos dos volúmenes que vimos en el video anterior. Ya no, el volumen ya se ve limpio, tal y como está en nuestro ejemplo. Aquí está en el ejemplo en 2 dimensiones. Aquí vemos en el viewport superior derecho cómo se ve limpio. Ya nos falta es agregar el vano de la puerta y crear la puerta o puerta ventana,
para generar ya totalmente esta fachada. Esa es la forma de utilizar el comando unión, es muy sencillo, selecciona lo que va a unir y simplemente le da enter. Voy a regenerar aquí y vamos ahora a ver la diferencia que hay entre venir a cada una de estas vistas y luego pasar a las isométricas con respecto a la posición de la UCS. Vamos a comenzar entonces con la vista top. Va a venir a top, haga clic en top. Una vez hace clic en top, puede ver que pues todo el proyecto aparece en ese viewport. Recuerde que aparece todo lo que está dibujado. El que venimos dibujando en 3 dimensiones es este. Y aquí podemos ver la posición de la UCS con respecto a ese plano. La posición de la UCS con respecto a ese plano es el eje XY, normal que conocemos o que hemos manejado de las 2 dimensiones. Eso quiere decir que cuando venimos a una isométrica, voy a hacer clic en isométrico, la posición permanece con respecto a ese plano. XY permanece con respecto al plano o al dibujo. Pero si yo me ubico en la posición, digamos, ya de alzado, left o right o cualquiera, front o back, en cualquiera de estas, esa posición de la UCS va a cambiar con respecto a ese nuevo plano que yo le estoy dando. Lo mismo ocurre con bottom, que es por debajo. Lo que ocurre es que con bottom no es tan visible, porque la posición de la UCS, a pesar de que se modifica, el plano XY sigue estando en esa misma posición del dibujo. Pero vamos a hacer un ejemplo para que se entienda más lo que acabo de decir. Voy a hacer un círculo, estamos en el plano XY, mire. Voy a hacer un círculo, recuerde que estos son comandos de 2 dimensiones, entonces si hago clic ahí en un círculo y él me dice especifique el centro, entonces voy a hacer un clic aquí en el área de gráfica, solamente es para el ejemplo, hago clic ahí. El radio también voy a hacer simplemente un clic para visualizar ese círculo. Ese círculo aparece en posición isométrica con respecto a ese plano XY, porque ese es el plano en el cual se dibuja todo lo que hacemos en 2 dimensiones, en el plano XY. Voy a trazar adicionalmente 2 referencias, una línea de este cuadrante a este cuadrante y otra línea de este cuadrante a este cuadrante. Ahí ya tengo el trazo del círculo en 2 dimensiones, en la posición XY, que es la de 2 dimensiones. Ahora vamos a ver el siguiente, que es bottom, aunque aquí no se va a ver demasiado la diferencia, pero vamos a hacer clic aquí en bottom. Haga clic en bottom. Una vez hace clic en bottom, aquí se puede ver cómo en la vista inferior aparece ya el círculo. Aquí aparece invertido el proyecto, es decir, estamos viendo el reflejo, lo estamos viendo por debajo. Y cuando regresamos a isométrica, a la posición SW isométrica, a partir de bottom, mire, ahora estamos en bottom, entonces regreso a isométrica, nuevamente cambia la posición de la UCS. Mire que Z ahora está en posición, digamos, negativa de lo que teníamos antes. Es decir, que todo lo que vayamos a extruir nos va a salir en esa dirección. Y lo que vayamos a dibujar, pues sí se va a dibujar en el plano XY, con la diferencia que ahora X mire hacia dónde va. Eso es lo que hay que tener en cuenta cada que vengo a una de estas vistas y regreso a la isométrica. ¿Cuál es la posición de X, Y y Z o de la UCS con respecto a la vista? Si dibujo ese mismo círculo, vamos a hacer ese círculo ahí. Voy a tomar ahora como referencia, pues puede ser el centro de este círculo, si quiero, ahí. Y vengo acá, el círculo va a quedar dibujado en la misma posición, exactamente en la misma posición. Mira, si hago clic ahí, quedó dibujado en la misma posición, porque el plano XY, a pesar de que ahora es un reflejo, sigue estando en la misma posición. La diferencia la vamos a ver ya es en las otras vistas. Digamos en la vista left, si hace clic en left, haga clic en left. Una vez hace clic en left, pues le va a mostrar un alzado ya del proyecto, cómo se ve por la vista izquierda ese proyecto. E inmediatamente la posición de la UCS en ese plano es la misma, mire, XY, vea. Si ve cómo se ve la posición de la UCS con respecto a este plano, a este proyecto que está en 3 dimensiones. Mire el proyecto
mire la posición de la UCS con respecto al proyecto en esta vista, XY con respecto al proyecto en esta vista, y cuando le damos isométrico, exactamente la misma, que es SW isometric, igual ocurre en cualquiera, pero estoy tomando como ejemplo SW isometric. Cuando hago clic en SW isometric, mire la posición de XY ahora con respecto al dibujo. Voy a acercar el dibujo ahí para que se vea claramente cómo se nos veía en nuestra vista left. Recuerde que se veía Y hacia el alzado y X hacia la derecha. Es exactamente esa nueva posición de la UCS que nos ha quedado viniendo de left a la isométrica. Es decir, modificamos la posición y la modificamos con respecto al proyecto que venimos dibujando. ¿Esto en qué modifica las cosas? Modifica las cosas en que si voy a trazar este mismo círculo, que es el que tenemos de ejemplo, el círculo siempre se traza en el plano XY porque es un comando de 2 dimensiones. Pero mire la nueva posición de la UCS de XY, ya no es como teníamos al comienzo totalmente plana con respecto a este dibujo. Ahora se ve como si estuviera en alzado con respecto a este dibujo. Entonces cuando yo vengo a hacer el círculo, hago clic en círculo, voy a tomar esta intersección para ubicar el centro y trazo el círculo. Mire la forma que ahora tiene el círculo. Mire la forma que ahora tiene el círculo. La forma que tiene el círculo, ahora hago clic ahí, es con respecto a ese nuevo plano XY que tengo yo. Es decir, se ve como si estuviera alzado. Esto es poderoso porque nos permite movernos en todos los planos si queremos representar formas geométricas y a partir de esas formas generar volúmenes. Formas geométricas con comandos de 2 dimensiones lo podemos hacer, y a partir de esas formas generar volúmenes también lo podemos hacer. Y mire aquí cómo se ve el primer círculo, el que teníamos en la posición XY con respecto a top, y cómo se ve el círculo ya en XY con respecto a left. Con right es exactamente lo mismo, es decir, va a aparecer en la misma posición que se ve left, es decir, ocurre lo mismo que ocurre con top y con bottom, simplemente es un reflejo, es al contrario. Entonces vamos a ver no right, sino vamos a ver front, que sería la siguiente posición. Entonces voy a hacer clic en front, vengo a front, aquí se puede ver el ejemplo del círculo, se ve el círculo que dibujamos con respecto a XY y a la vista top, y el círculo que dibujamos con respecto a XY y a la vista left. Ahora vamos a dibujar el círculo en frontal. Venimos nuevamente, ya le dimos front, aquí se ve también nuestro alzado del proyecto que venimos dibujando. Vamos a venir nuevamente a la isometric, pero a partir de front, le dimos front y ahora venimos a la isometric, hacemos clic en SW isometric, y ahora mire la posición de XY, cambia ahora con respecto a la vista front, es decir, con respecto a esta vista. Aquí se ve, vea, y vea Z hacia dónde se dirige. Esto nos permite ahora dibujar el círculo en el otro sentido. Si le hago clic en círculo, vengo al centro, puede ser al centro o mejor a la intersección, a esta intersección de la referencia de las líneas, ahí. Y ahora voy hacia el on endpoint, ahí mire. Ahora dibujé ese círculo en el otro sentido que representa la vista front. La vista back va a dibujarlo en ese mismo sentido. Es decir, lo que es top y bottom, totalmente plano con respecto al área de gráfica, o sea, esta vista que tenemos. Left y right ya lo vemos en alzado en el sentido, en uno de los sentidos, y front y back en el otro sentido también en alzado. Es decir, que si yo regreso nuevamente aquí a la vista front, ahora voy a ver el círculo, que antes solo veíamos la cruz, ahora vamos a ver el círculo dibujado con respecto a esa vista, porque lo dibujamos en ese plano XY. Así lo puedo corroborar con todo. Si le doy top, entonces voy a ver el círculo por encima. Ahí están los 3 círculos, los que se ven en borde y el que se ve por encima. Y lo mismo en left, voy a ver el círculo en left y vamos a ver el que estaba plano y el que estaba en la vista frontal. Esa es la forma de modificar la posición de la UCS con respecto a las isométricas
También lo puede hacer de manera inteligente ya con volúmenes dibujados, eso lo vamos a ver más adelante. Pero si utiliza estas vistas y viene aquí, debe saber cuál es el paso siguiente que quiere hacer para que de manera inteligente el AutoCAD le ubique la UCS con respecto a lo que quiere hacer. Si siempre quiere trabajar con el plano XY original, simplemente venga a Top, haga clic en Top, ya lo tiene en el plano original y vuelva a las isométricas a partir de Top siempre. Con eso siempre va a tener la posición de la UCS XY en la posición original que teníamos este dibujo. Puede modificarla si desea, entonces de la otra forma. Pasa a una de estas vistas y luego viene a la isométrica de forma directa sin ir a Top. Voy a dejar este video hasta este punto. Espero le haya gustado el video y nos vemos entonces en el próximo video.